Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Isaac Newton, nacido en 1642, ha sido descrito como el genio más grande que ha existido por el descubrimiento de las leyes de la gravitación universal, el establecimiento de las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre, sus trabajos sobre la óptica y la naturaleza de la luz, el desarrollo del cálculo infinitesimal y sus demostraciones de que las leyes naturales que gobiernan el movimiento de la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son idénticas. Además, se adelantó casi un siglo a la teoría de John Dalton sobre la existencia de los átomos como las unidades más pequeñas de los elementos. Newton no los llamó así, pero sí dijo que la materia estaba formada por partículas minúsculas como bolas de billar duras y sólidas. El conjunto de su obra está clasificado como la culminación de la revolución científica. Cuando le preguntaban sobre su visión de la ciencia, él decía que había visto mucho más lejos que los demás porque se había subido a hombros de gigantes. ¿Es que acaso había gigantes en la época en que vivió Newton? ¿De dónde le venía esa capacidad de comulgar con el conocimiento? Nacido en un mundo de tinieblas y magia oscurantista, su vida fue extraña, sin parientes, amigos ni amantes. Más bien fue un narcisista. No conoció a su padre y seguramente la soledad constituyó una gran parte de su genio. Años más tarde, otro genio, Einstein, que perfeccionó y explicó la teoría de la gravedad, al decir que esta era una curvatura del espacio, nunca Newton entendió cómo funcionaba la gravedad, sentenció: Dios es la soledad de los hombres. Su gran pasión secreta fue la alquimia. Trabajó en soledad sin publicar sus experimentos, alejado de los demás científicos y filósofos, incluso después de ser un mito nacional. Fue presidente de la Royal Society, gobernador de la Casa de la Moneda. Vivía en la más pura tradición alquímica. Parodiando Milton, dijo antes de morir: no sé qué le parecerá al mundo, pero yo me veo como un niño que jugara a la orilla del mar y se divirtiera de vez en cuando encontrando un canto rodado o una concha más bonita de lo habitual, mientras el gran océano del conocimiento se extiende ignoto ante mí. Al morir a los 84 años sin hacer testamento, se encontraron entre sus bienes lingotes de oro de gran pureza, cuya procedencia se desconoce. El inventario de sus bienes se completaba con un lote de instrumentos matemáticos, tarros de cristal de laboratorio y aparatos para experimentar, un reloj antiguo, una gran biblioteca de los temas más variados con más de 2000 libros, infinidad de carpetas con sus manuscritos no publicados, una pequeña bodega con botellas de sidra y vino, 39 medallas de plata, todo ello valorado en 31.821 libras, una cantidad ingente para la época. Con 25 años, Newton consiguió formar parte del claustro del Trinity College, con un salario de 2 libras al año, lo que nos da una referencia de la importancia de su legado. En el Trinity, la castidad era una premisa y el matrimonio estaba prohibido. Con su primer salario, alguna ayuda familiar y los emulentos de varias clases particulares, compró libros antiguos sobre alquímica, recipientes de cristal, un hornillo de hojalata, productos químicos, aguafuertes, sublimados, vinagres, albayalde y sal de tártaro, y junto con Isaac Barrow y Henry Morrow
se entregó a la experimentación alquímica en el más recóndito de los secretos, ya que en aquellos años la alquimia era ilegal. Escribió más de 1 millón de palabras sobre alquimia. Al estar prohibido, firmaba sus escritos con el nombre de Johannes Sanctus Unus, interpretado como el tema antitrinitario. Jehová único santo era al mismo tiempo un anagrama de su nombre en latín. Su obra alquímica más importante es el gran tratado Index Chemicus, un manuscrito con más de 100 páginas en las que se plasman más de 5.000 referencias individuales a tratados sobre alquimia. Este manuscrito, junto a sus propios escritos, no vio la luz hasta un largo periodo de tiempo después de su muerte. Se especula si alguna parte de su legado aún sigue oculto para los investigadores. Al hablar de Newton no queremos, por la complejidad de su personalidad, avivar falsos rumores, pero su gran amigo maestro Barrow murió soltero, y Henry Moore, padre de la cuarta dimensión, también colega y amigo, como a Newton tampoco se le conocen relaciones amorosas con mujeres. En 1675 conoció a Robert Boyle, el gran físico químico 15 años mayor que él, también soltero, que vivió 20 años con su hermana y, curiosamente, murió de un golpe que le asestó una ramera. El gran Boyle describe en su excepcional obra El químico escéptico que la materia está formada por partículas fundamentales y, consecuentemente, todos los fenómenos de la naturaleza podrían explicarse a partir de la combinación y la organización de estos átomos en el interior de cuerpos heterogéneos, algunos perfectos y otros imperfectos, y ninguno tan perfecto como el oro. Estaba seguro de que el sueño alquímico de transmutar metales más básicos en oro era una realidad. Entre 1689 y 1693, Newton se asoció con un enigmático individuo llamado Nicolas Fatio de Villiers. Este estaba emparentado con la nobleza suiza, era un astrónomo, matemático y, como no, miembro de la Royal Society, de la que luego hablaremos. Parece ser que su relación con Newton fue muy estrecha, tanto es así que se le conocía como el chico de Newton. Se conserva correspondencia entre Newton y Fatio, en la que se refleja que el trato que mantenían era de una cercanía mayor a la habitual entre dos caballeros ingleses. Personalmente, más allá de una anécdota, me resulta bastante indiferente si Newton era gay, aunque tal vez esta información sirva para reivindicar el papel de los homosexuales en la ciencia. En junio de 1693, la relación entre Newton y Fatio se terminó abruptamente, y este regresó a los Países Bajos, rompiendo todo contacto con Newton durante algún tiempo. En 1707, Fatio se posicionó públicamente al lado de Newton en la disputa que éste tenía con Leibniz sobre quién fue el primero en descubrir el cálculo infinitesimal. En 1713, la Royal Society formó un comité para decidir de una vez por todas quién lo había inventado. La conclusión fue que Newton se lo había anticipado a Leibniz por muchos años. Sin embargo, el autor secreto del informe de la Royal Society no fue otro que el mismo Newton, que por entonces era presidente de esta sociedad. Vaya pájaro este Newton defendiendo lo suyo. Leibniz se negó a aceptar la derrota y la pelea solo terminó cuando ambos hombres ya estaban muertos. Hoy en día se acepta que ambos llegaron al cálculo infinitesimal de forma independiente, así que no hubo plagio por parte de nadie. Newton era un gran hipocondríaco que se medicaba de forma preventiva tomando una pócima preparada por él, compuesta por trementina, agua de rosas, aceite de oliva, cera de abejas y vino blanco seco. Realmente, al manipular mercurio en sus trabajos alquímicos, se estaba envenenando poco a poco. En el jardín existente detrás de su habitación tenía un laboratorio con un cobertizo pegado al muro de la capilla. El fuego en el laboratorio estaba encendido las 24 horas del día,
En él trabajaba repitiendo una y otra vez las mismas operaciones hasta agotar la materia. Escribió Newton en una de las sesiones de trabajo: las dos serpientes fermentan bien. Cuando la fermentación hubo concluido, añadí 16 gramos de mercurio y la materia se hinchó mucho con una fermentación impetuosa. Este mercurio extraído de los cuerpos tenía tantas superfluidades frías como el mercurio corriente, y también las formas y las cualidades especiales de los metales de que se ha extraído. Podemos decir que es en esencia el mercurio del oro. Newton estaba fascinado por la esencia de las cosas y se dedicó a estudiar e investigar a fondo los procesos de la vida y la muerte, el estado vegetativo y la putrefacción. En sus escritos se lee: la putrefacción produce una sustancia negruzca, grasienta y podrida, que exhala materia en forma de humo. Sin putrefacción nada puede cambiar de lo que ya es. Todas las cosas son corruptibles, todas las cosas son generables. De esta forma, el mundo muere y renace continuamente. Estas exhalaciones, esencias minerales y vapores acuosos, generan una ola de aire y elevan las nubes, tan alto como para que se pierda su gravedad. También se interesó mucho por las tradiciones religiosas, coleccionó Biblias en latín, griego, hebreo y francés. Newton tenía el presentimiento de que estaba buscando antiguos conocimientos que se habrían extraído camuflados o distorsionados por ignorancia. En un manuscrito escribió: de la misma manera que el fuego fue creado del caos oscuro haciendo surgir la luz, también nuestro trabajo extrae el principio a través del negro caos de su materia primera. Newton escribió un tratado en latín que tenía por nombre El léxico profético del pueblo de Israel. El propósito del mismo era demostrar que los mandamientos de la antigua ley pronostican acontecimientos futuros. Por ejemplo, el tabernáculo de Moisés prefiguraría la Jerusalén celeste que San Juan describe en el Apocalipsis. El libro de los 7 sellos no sería otro que el libro de la ley. Por tanto, la clave del sentido del Apocalipsis residiría en el conocimiento de la ley de los 3 santuarios en que ésta se administraba, que son el tabernáculo, el templo de Salomón y el segundo templo construido sobre los cimientos del anterior. Vamos, que de vez en cuando Newton tenía algunos días malos. Insisto, Newton es ampliamente conocido por sus leyes físicas y sus desarrollos matemáticos, pero en cambio su faceta de alquimista ha sido disimulada por la ciencia oficial. En su lecho de muerte rechazó los sacramentos de la Iglesia. Hablemos ahora de la Royal Society. Ser miembro de la misma es uno de los más grandes honores a los que puede aspirar un integrante de la comunidad científica. Sus fundadores, que se llamaban a sí mismos los últimos brujos, fueron 12 personas, entre ellos Murray, Hooke, Boyle, Higgins, Newton, Leibniz. No parece que se unieran por casualidad para formar una sociedad que fue el origen de la ciencia moderna. ¿Qué fuerzas, qué energías incidieron para que se unieran esas 12 mentes relacionadas entre sí por la ciencia y por el conocimiento mágico? ¿Y qué criterios siguieron para nominar a 41 miembros que deberían asociarse posteriormente a la Royal Society? Hagamos un poco de historia. Un pequeño grupo de hombres cultivados que sentían interés por la filosofía experimental o nueva filosofía, como se denominaba entonces, adoptaron la costumbre, poco después de 1640, de reunirse esporádicamente y discutir en una taberna de Londres, cercana al Gresham College, sobre los avances de la ciencia. Pero vinieron unos años convulsos en la historia de Inglaterra, que por sus permanentes efectos tendrá enorme impacto en la sociedad. Un complejo proceso revolucionario, combinado con una guerra civil, enfrentó al rey Carlos I de Inglaterra con el Parlamento. Una situación que culminó con la ejecución por decapitación del rey inglés
y la elevación de Cromwell a la condición de Lord Protector, con un poder mayor que el detentado por Carlos I. A su muerte sobrevino una recesión revolucionaria y nuevos enfrentamientos entre el ejército y el parlamento, que llevaron finalmente a la restauración de la monarquía en la persona de Carlos II, hijo del decapitado Carlos I, en 1660. Con la restauración de la monarquía resolvieron constituirse estos hombres en sociedades de filósofos bajo el nombre de Royal Society. Cuando nació la misma, la religión tenía una gran influencia en Inglaterra. Para evitar toda discusión y sus problemas sociales derivados, los fundadores prohibieron hablar de política y religión en las reuniones de la sociedad. Lo verdaderamente extraño es que los fundadores de la sociedad procedían de bandos contrarios en la sangrienta guerra civil inglesa. ¿Qué fue lo que impulsó a que se unieran? ¿Qué en eso común les unía? La primera asamblea de la Royal Society fue el miércoles 28 de noviembre de 1660 y estuvo presidida por John Wilkins. El primer presidente fue William Bunker, nombrado por Su Majestad el Rey Carlos II, y formaban parte de la misma Robert Boyle, químico, Alexander Bruce, matemático, Paul Neil, experto en telescopios, Jonathan Woodgard, médico particular de Cromwell, William Petty, catedrático de anatomía en la Universidad de Oxford, John Evelyn, escritor, William Ball, experto en magnetismo, Lawrence Rooke, astrónomo, Christopher Wren, arquitecto y astrónomo, y Abraham Hill, hombre de negocios y poseedor de una gran fortuna. Y volvamos a la pregunta, ¿qué nexo les unía? La respuesta la encontramos, por un lado, el interés de todos ellos por parcelas de la ciencia fronteriza y complementarias entre sí, y por otro, su participación activa o asociada fraternalmente con la francmasonería. Uno de los primeros manuales de la misma, publicado en 1717, el mismo año en que se creó la Gran Logia de Londres, decía: el principio esotérico de la masonería es la veneración y la ciencia, como base de la cultura y de la disciplina humana. Las reuniones masónicas en el Greenwich College, donde de alguna manera había estado relacionada la mayoría de los fundadores de la Royal Society, probablemente fueron el caldo de cultivo de la creación de la sociedad. La participación del rey Carlos II, iniciada la masonería, en la fundación de la Royal Society fue decisiva para el éxito de esta y su posterior funcionamiento. Como ya es sabido, Newton era uno de los miembros más activos de la Royal Society. Ingresó en la misma en 1672. Fue nombrado presidente en 1703 y lo fue hasta su muerte en 1727. Durante ese periodo se creó en Londres la Gran Logia de Occidente, gran parte de cuyos integrantes pertenecían a la Royal Society. Entre 1717 y 1740, 13 de los 24 primeros grandes maestros y 6 de los 12 primeros vicegrandes maestros fueron socios de la Royal Society. Aunque no hay evidencia de la afiliación de Newton a la naciente masonería, su filosofía y sus características como teólogo, astrónomo, inventor y matemático, y sobre todo su teoría universal de la gravitación, que hacía cumplir el sueño de varias generaciones, funcionar en un solo sistema teórico único los múltiples y contradictorios fenómenos del universo, hacen que el mismo fuera muy bien visto por los movimientos masónicos. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.